veces que usted fue al cine, quizás recuerde que algunas de las películas modernas de ciencia ficción que se han presentado en las salas tejen historias de una destrucción inminente para este mundo. Los seres humanos han inventado toda posibilidad para la destrucción del planeta y sus habitantes. Por ejemplo, desde el ataque de asteroides, extraterrestres, monstruos de todo tipo, fantasmas, avispas gigantescas y muchas otras cosas a través de las cuales se destruye el planeta y sus habitantes. Seguramente poca gente tomará en serio dichos cuentos, por más modernas que se vean las películas, incluso por más reales que se perciban en la pantalla. Lo que sí es real es que en la actualidad las acciones del ser humano están poniendo en peligro la supervivencia misma de los seres humanos. Por ejemplo, el cambio climático es una realidad. Por donde quiera que miramos hay los efectos de este fenómeno mundial. No solo porque se están escaseando las fuentes de agua dulce, los glaciares se están descongelando, sino también porque el clima se va volviendo cada vez más complicado, más difícil de soportar. Como resultado hay sequías e inundaciones con más frecuencia, catástrofes y desastres naturales. Eso sí es real, y eso puede poner en peligro la supervivencia misma de los seres humanos. Otra cosa que también es real es la capacidad que el hombre tiene para destruir a los seres humanos si tan solo lo quisiera. Se ha calculado que existen alrededor de 27.000 bombas atómicas, 2.000 de las cuales se podrían disparar en el poco tiempo que tengo hablando. Es decir, si el ser humano quisiera, en un ratito podría hacer volar cientos de ciudades en el planeta. Otra cosa que también es real y que preocupa es la rápida propagación de enfermedades infecciosas. Lo que pasó recientemente con el Zika es una clara ilustración de que si en algún momento se presentara una enfermedad que diezme poblaciones enteras, esta también podría acabar con la existencia de los seres humanos, en vista de la rapidez con que estos se movilizan ahora en el planeta. Por lo tanto, sí existen peligros que amenazan claramente la supervivencia del ser humano, y eso no es una película, eso es real. Otra cosa que también es real es que en la palabra de Dios, nuestro Padre Jehová ha condenado a este mundo a la destrucción. El Padre Jehová es como el médico que después de diagnosticar los problemas de este paciente, se ha dado cuenta que ya no tiene remedio alguno y que solo le espera la destrucción. Por lo tanto, este mundo es como un paciente terminal. Lo único que le espera es la muerte. En la palabra de Jehová encontramos muchos textos bíblicos que muestran lo que Jehová tiene planeado hacer para con la humanidad. Nótese por favor aquí en el Salmo 37, uno de aquellos muchos lugares donde se expresa la voluntad de Dios para la tierra y sus habitantes. Quisiera por favor invitarles para que busquen el Salmo 37 y leamos juntos los versículos 37 y 38, por favor. Les ruego que si tienen invitados a su lado, ayúdenles por favor a encontrar los textos. Apreciaremos esas muestras de hospitalidad de su parte. Salmo 37, 37 y 38. La profecía dice: vigila al exento de culpa y mantenga la vista al recto, porque el futuro de ese hombre será pacífico. Pero los transgresores mismos ciertamente serán aniquilados juntos. El futuro de los inicuos verdaderamente será cortado.
Un detalle que debemos reconocer en estos dos versículos es que ambos están hablando del mismo futuro, el futuro hacia donde todos nos dirigimos. En el versículo 37 se habla del futuro de los exentos de culpa y de los rectos. Y aquí se señala que ese futuro será pacífico. Pero al hablar de ese mismo futuro, en el versículo 38, al hablar de los transgresores y de los inicuos, la profecía dice que el futuro de ellos será cortado. ¿Tiene usted tijera en casa? Sabe que un hilo, si usted lo corta, pues entonces se termina su continuidad. Así como un sastre puede cortar una tela y ponerle fin a la continuidad de esta, de la misma manera, la palabra de Dios dice que el futuro de los inicuos verdaderamente será cortado. Pero un detalle que hay en el versículo 38 nos resulta útil destacar. Empezando el versículo dice que los transgresores serán aniquilados juntos. ¿Qué significa eso? Que la profecía está hablando de una destrucción mundial de estos transgresores. Por lo tanto, esta es una profecía futura que se cumplirá dentro de poco y que muestra con claridad que cuando se habla del fin del mundo en la Biblia no se está hablando del fin del planeta ni del fin de la humanidad en general. Por lo contrario, la palabra mundo se refiere aquí a las personas que se han vuelto enemigas de Jehová, las cuales tendrán que ser cortadas por el Creador. Esta noche quisiéramos contestar dos preguntas puntuales sobre el tema de esta destrucción mundial que la palabra de Dios ha profetizado. La primera pregunta es: ¿cómo será el día de angustia de la humanidad cuando Dios pida cuentas a todos? Y la segunda: ¿cuánto falta para que dicha profecía se realice? Estas son dos preguntas importantes, pero antes de contestarlas sería bueno que pensemos en una tercera pregunta. La pregunta: ¿por qué ha permitido Jehová que las condiciones mundiales lleguen hasta este extremo? ¿Por qué no intervino antes? Pudo haberlo hecho hace miles de años, cuando la maldad todavía era pequeña, cuando eran unos cuantos los malvados, y pudo haberse evitado destruir a tantos como los que existen ahora en la actualidad. Para responder esa pregunta, empecemos diciendo que si Jehová hubiera intervenido antes, ninguno de nosotros hubiera tenido la oportunidad de poder sobrevivir a esta futura destrucción que Jehová traerá. En cierto sentido, nos ha convenido que Jehová no intervenga antes, porque nos ha dado oportunidad de existir y oportunidad de servirle, de conocerle y servirle. Pero por otro lado, ¿por qué no intervino antes Jehová? Porque el diablo en el jardín de Edén hizo surgir una cuestión respecto a la soberanía de Jehová. El diablo insinuó que Dios no tenía el derecho ni la capacidad para gobernarnos bien. Puso en tela de juicio lo propio, lo justo y lo merecido de la gobernación de Jehová. El diablo insinuó que los seres humanos se pueden gobernar bien a sí mismos sin la ayuda de Dios. Puesto que el diablo cuestionó moralmente a Jehová, era necesario que se dedique tiempo para resolver esta cuestión moral. Como todas las cuestiones morales, se tienen que resolver moralmente también. Pensemos en el siguiente ejemplo que ilustre este asunto. Digamos que hay un vecino que se levanta cierta mañana y al ver a su vecino que está barriendo la frontera de su casa, le dice: «Eres un cobarde, yo soy más fuerte que tú». Este es un desafío de poder que se podría resolver fácilmente. Allí mismo podrían agarrarse y el que pegue más fuerte tiene razón. Pero si este vecino le dijera al otro: «Eres un mal padre, tus hijos viven contigo por interés egoísta, no porque te amen,
Viven contigo porque tú les das todo, pero deja de darles para que te des cuenta la clase de hijos que tienes. Esto no se resolvería a golpes, ¿verdad? Esta es una cuestión moral que requiere tiempo para que se resuelva. Probablemente involucra al padre e involucra a los hijos, y con el paso de los años se sabrá si el vecino acusador tenía o no razón. Algo parecido ha ocurrido con Jehová y Satanás. Este vecino acusador acusó a Jehová de ser un mal gobernante e insinuó que los seres humanos se pueden gobernar con éxito sin la ayuda divina, que ha probado el transcurso de los siglos. Veamos por favor aquí en Jeremías, en el capítulo 10 y el versículo 23, lo que nos dice. Jeremías en el capítulo 10 y el versículo 23. Jeremías capítulo 10 y el versículo 23. Observe lo que dice por favor aquí este versículo. Jeremías 10, 23. El profeta dijo: bien sé yo, Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino, no pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. En este versículo el profeta habla por cuenta propia. Su experiencia vivida lo convenció de que la gobernación humana había sido un fracaso para su tiempo. Al parecer, las dificultades en las que vivían los vecinos del profeta, las cosas malas que podía ver con sus propios ojos, la corrupción que seguramente existía entre los gobernantes, le hizo ver al profeta con claridad que el hombre no tiene ni el derecho ni la capacidad de gobernarse bien a sí mismo. El profeta razonó: si el hombre no puede dirigir siquiera su propio paso, ¿cómo puede gobernar con éxito a los demás? ¿Han notado lo difícil que resulta gobernarse a sí mismo? Algunas personas tienen verdaderos problemas para controlarse. Cuesta trabajo controlar los impulsos, el temperamento, las palabras, las actitudes. Si el ser humano no puede controlarse con facilidad a sí mismo, ¿cómo puede gobernar con éxito a los demás? Eso explica por qué no ha tenido éxito el ser humano como el diablo insinuó. Las condiciones del mundo nos brindan hoy la ventaja de saber que Jeremías tenía razón. Satanás mintió. El ser humano no puede tener éxito sin la ayuda de Jehová. Ahora que la cuestión ha sido plenamente resuelta y probada, ha llegado el tiempo para que Jehová actúe. En la palabra de Jehová hay profecías bastante gráficas que muestran cómo destruirá Jehová este mundo malvado. Dedicar tiempo a leer con cuidado dichas profecías puede hacer que nuestro corazón tiemble de temor. Además, en la palabra de Jehová se encuentran descripciones gráficas de cómo puede actuar Jehová, porque ya lo hizo en el pasado. Un ejemplo de su capacidad destructora es lo que ocurrió en el diluvio del día de Noé. Allí Jehová acabó con la maldad, ahogando a los malvados. Y sin embargo, esta experiencia también nos enseñó que Jehová puede proteger a las personas de devoción piadosa, aunque sean solo unas cuantas. Así que, por un lado, la palabra de Dios describe la destrucción futura, y por otro lado nos cuenta de la capacidad que Jehová tiene para manejar su fuerza, para manejar o controlar las fuerzas de la naturaleza inclusive. Con la intención de entender un poquito cómo se desatará este periodo impresionante en que Jehová actuará, repasemos solo 2 textos bíblicos de la docena de textos que hablan de este futuro castigo. Vamos a mirar, por favor, si tienen la bondad, Joel capítulo 2 y el versículo 11.
Para los que no tienen mucha experiencia buscando la Biblia, pues Joel lo podrán encontrar si encuentran Daniel, avanzan un poquito a Oseas y luego ya sigue Joel, en el capítulo 2 y el versículo 11, por favor. No vayan a cerrar la Biblia luego, quédense mirando lo que leemos y luego pasaremos a leer otro versículo por ahí cerca. Joel capítulo 2 y el versículo 11, por favor. Dice la profecía: y Jehová mismo ciertamente dará su voz delante de su fuerza militar, porque su campamento es muy numeroso, porque el que ejecuta su palabra es poderoso, porque el día de Jehová es grande y muy inspirador de temor. ¿Y quién puede sostenerse bajo él?, preguntó el profeta con toda propiedad. Obsérvese que en este versículo se habla de la fuerza militar de Jehová, a la cual él, es decir, dará la orden para que empiecen a actuar. Al hablar de esta fuerza militar, la profecía dice que es un campamento muy numeroso. ¿Quiénes componen la fuerza militar de Jehová? El campamento numeroso sobre el que él dará su voz. Pues este campamento numeroso está conformado por todos los ángeles de Jehová. Ángeles que ni siquiera podemos saber la cantidad precisa. La Biblia habla de millones y millones de ellos. Y cada uno de ellos, ángel, puede acabar con un ejército numeroso en poco tiempo. ¿Qué puede hacer la fuerza militar de Jehová? Con razón, el versículo 11 en la parte final dice que el día de Jehová será grande y muy inspirador de temor. Ciertamente, ¿quién podrá sostenerse bajo la numerosa fuerza militar de Jehová? ¿Hay alguien que pueda ofrecerle resistencia a los ángeles de Dios? En la profecía del versículo leído, se habla de una persona que ejecuta su palabra y se dice que es poderoso. ¿Quién es este? El ejército de Jehová estará liderado por Jesucristo y él tiene el poder para destruir a este mundo malvado. Jesucristo es el comandante de la fuerza militar de Jehová, del numeroso campamento al que Jehová dará su voz. Cabe señalar que para que cuando se ejecute Armagedón, el numeroso campamento también estará integrado por los 144,000 que ya habrán sido completados en el cielo. Estos también tomarán acción. Por lo tanto, el numeroso campamento de Jehová se ampliará y por lo tanto está en condiciones de ejecutar la justicia de Jehová por toda la tierra. Pasemos ahora, por favor, al versículo 31, si tienen la bondad. Joel capítulo 2 y el versículo 31. Ahí leemos: el sol mismo será convertido en oscuridad y la luna en sangre, antes de la venida del día de Jehová, grande e inspirador de temor. Una profecía paralela a la de Joel que acabamos de leer habla de la caída de numerosas estrellas, fenómenos celestiales que indicarán que ha llegado el día de ajuste de cuentas de parte de Jehová. ¿Puede Jehová hacer uso de las fuerzas de la naturaleza? Definitivamente lo puede hacer. Estas seguramente añadirán preocupación y espanto a los seres humanos. ¿Se imaginan lo que los seres humanos sentirán si el sol se oscurece y la luna no da su luz? ¿O el espanto que se puede tener si las estrellas parecieran caer sobre el planeta? Jehová Dios controla las fuerzas de la naturaleza y puede hacer lo que quiere con ellas. Por lo tanto, estas también estarán a su disposición el día que llegue la batalla. Por supuesto, el propósito de este discurso no es asustarnos,
ni mucho menos, porque sería un grave error actuar solo por el miedo a enfrentarse a Jehová. El Padre Jehová ha descrito gráficamente sus acciones para que nos sirva de advertencia, pero no para inspirarnos miedo, de modo que podamos actuar solo por esa motivación. Ahora quisiéramos contestar la última y más importante de las preguntas. ¿Faltará poco para la llegada del día de Jehová? Esta pregunta se ha contestado varias veces aquí en la congregación. Los testigos de Jehová estamos absolutamente convencidos de que falta muy poco para la llegada del gran día de Jehová. Falta muy poco. Esta noche vamos a concentrarnos en la comparación cuidadosa de una profecía de Joel que se cumplió en el primer siglo y que se está cumpliendo en la actualidad. Analizar esa profecía de Joel nos ayudará a contemplar que estamos mucho más cerca que cuando nos hicimos creyentes. Quisiera invitarles, por favor, para que podamos buscar juntos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y el versículo 16 hacia adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y los versículos 16 hacia adelante. Antes de que lo leamos, conviene declararles que estas palabras se expresaron en la fiesta judía del Pentecostés, poco después que Jehová acababa de derramar Espíritu Santo sobre 120 personas. Estas personas recibieron lenguas como de fuego en la cabeza y se pusieron a hablar las cosas magníficas de Jehová en por lo menos unos 15 idiomas distintos. Era increíble que una persona pueda ser capaz de hablar otros idiomas de una forma milagrosa para que pueda predicarle a la gente que había venido a la fiesta de lugares muy remotos. Poquito después del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se puso de pie y dijo las palabras que vamos a leer a continuación. Hechos 2, 16 hasta el versículo 21. Observen lo que dice. Por el contrario, esto es lo que se dijo por medio del profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré algo de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y daré portentos presagiosos en el cielo arriba, y señales en la tierra abajo, sangre y fuego y neblina de humo. El sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre, antes que llegue el grande e ilustre día de Jehová. Y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Nótese por favor, amigos, que en el versículo 17 el apóstol Pedro llegó a la conclusión de que si Dios acababa de derramar Espíritu Santo de manera milagrosa, eso era señal de que el sistema de cosas judío había entrado en sus últimos días. Dios derramaba Espíritu Santo y ahí estaba la señal de que el sistema de cosas judío había llegado a un periodo culminante. Un poquito más abajo dice la profecía que como producto del Espíritu Santo, sus hijos, sus hijas, todos profetizarían. Se pondrían a predicarle a la gente en su propio idioma, debido a que el Espíritu Santo les concedió el don milagroso de hablar en lenguas. Eso hizo posible que en pocos años la congregación cristiana se esparciera por todos los rincones del mundo conocido. Lugares tan remotos como Mesopotamia tuvo al poco tiempo ya una congregación formada, en Roma, en Libia, en Egipto.
La verdad se esparció rápidamente. Unos 20 años más tarde del derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo que se había predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo. Un enemigo del cristianismo llegó a decir: han llenado a Jerusalén con su enseñanza. De modo que el Espíritu Santo impulsó el celo de estos hermanos, de modo que hablaban de las cosas magníficas de Jehová donde quiera que se encontraban. ¿Qué demostró el derramamiento del Espíritu Santo? Y la propagación de la verdad, la difusión, la predicación de la verdad. Demostró que el sistema de cosas judío estaba próximo a desaparecer. La historia confirma que así sucedió. Desde el derramamiento del Espíritu Santo, solo faltaban 37 años para la destrucción del sistema de cosas judío. El año 70, como estaba previsto, un general romano llegó con su ejército y destruyó Jerusalén y dio muerte a más de 1 millón de personas. Así Jehová arregló cuentas con los judíos por haberse apartado de su ley y por haber dado muerte al Hijo de Dios. ¿Qué relación puede tener esta profecía con nuestro tiempo? Pensemos, por favor, amigos, en Mateo capítulo 24, si tienen la bondad. Mateo en el capítulo 24. En este capítulo, que es un capítulo conocido por la mayoría de nosotros, a Jesús en el versículo 3 se le preguntó sobre cuándo será la conclusión del sistema de cosas. La pregunta fue precisa y puntual. A partir del versículo 7, Jesús mencionó una serie de acontecimientos que se presentarían en un lugar tras otro, pero no en todos los lugares. Es decir, habría terremotos aquí, quizás en otra parte, pero no en todos los lugares necesariamente. Habría hambre, habría guerras, pero no necesariamente en todas las naciones ni en todos los países del mundo. Pero nótese por favor en el versículo 14 lo que la profecía señaló. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A diferencia de los terremotos, del hambre y de las guerras que se presentarían en un lugar tras otro, la predicación tendría un cumplimiento más abarcador. La predicación se estaría efectuando, como dice la profecía, en toda la tierra y más abajo, en todas las naciones. De modo que esta parte de la señal suena mucho más abarcadora y es una señal visible y clara, porque esta señal sería llevada a la puerta misma de las personas. ¿Y notaron ustedes que la profecía sobre la predicación tiene un tono conclusivo? La profecía dice que cuando se haya predicado en toda la tierra y en todas las naciones, entonces el fin vendrá. Así queda claro que la predicación mundial sería una prueba casi conclusiva, como para que uno se dé cuenta que ya estamos bastante cerca de lo que tiene que ocurrir. Nótese ahora, por favor, si dan un saltito al versículo 29. Mateo 24, 29. Allí Jesús dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Una comparación cuidadosa de este versículo con Joel 2:31 relacionan las profecías de Jesús con las de Joel respecto a lo que está por venir. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que la predicación ha tenido éxito gracias al derramamiento del Espíritu de Jehová.
estamos llegando a todos los rincones del planeta, no solo porque nos esforcemos, sino porque el Espíritu de Jehová está motivando e impulsando la predicación mundial. ¿Y qué quiere decir esto también? Quiere decir que estamos bastante cerca de la llegada del fin, en vista de que la predicación es un elemento o es una señal que se está cumpliendo satisfactoriamente. Nunca antes habían habido tantos millones de personas predicando de casa en casa, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea y de nación en nación. En la actualidad, la obra de predicar ha alcanzado límites sin precedentes en la historia de la humanidad. Solo para que tengan una idea, amigos, ¿han visto los carritos exhibidores de publicaciones que tenemos en distintos puntos? De esos carritos, en este momento tenemos 250,000 activos. Eso significa que todos los días 500,000 de hermanos se necesitan para que se coloquen al lado de los carritos exhibidores. Y todos los días, si tan solo se distribuyera una revista por carrito, cada día se estaría distribuyendo 250,000 revistas en todo el planeta. Y los testigos de Jehová no predican en 15 lenguas. Las publicaciones se están distribuyendo y predicando en más de 750 en la actualidad. La advertencia es clara. La profecía sobre la predicación mundial es visible y muestra que el día de Jehová está muy cerca y no hay que confiarnos. Pero ¿qué podemos hacer si queremos sobrevivir? Hace ratito, cuando leímos la profecía de Joel, el profeta dijo: todo el que invoque el nombre de Jehová escapará salvo. Ese es el único requisito que se tiene que satisfacer para que podamos escapar salvos de la llegada del día de Jehová. Pero nótese que la profecía dice: tiene que invocar su nombre, no tiene que invocar a Dios necesariamente. Cuando ocurre una desgracia, a todo el mundo se le ocurre invocar a Dios, pero si la gente no sabe quién es el Dios al que invocan, esto no significa